En realidad, pues nada, estas elecciones simplemente han venido a confirmar que el gobierno que había en Cataluña era el que los catalanes mayoritariamente querían, bueno, con esos ajustes que impone la ley d'Hondt, y que todo lo que se ha hecho en contra de aquello ha sido inútil, y que la Constitución no es la medicina. La Constitución en realidad es el problema. La victoria de Ciudadanos, aparte del trato beneficioso que le han dado los medios de comunicación a esta formación, no es más que una concentración de voto. No es más que una concentración de voto, que además puede ser una concentración de voto pasajera, circunstancial, coyuntural. Es decir, hablar de la victoria de Ciudadanos es un chiste. El auténtico triunfador, como yo siempre dije en este programa, el auténtico triunfador ha sido Puigdemont, porque en realidad estas elecciones eran en torno a la figura de Puigdemont, y Puigdemont las ha ganado, y va a encabezar un gobierno independentista. Las vías unilaterales han sido confirmadas por los catalanes. La dura realidad es que los independentistas han seguido siéndolo. La dura realidad es que todo el terremoto económico que cayó sobre Cataluña con la fuga de empresas, la respuesta que ha obtenido de los catalanes es: nos da lo mismo. Ahí se demuestra en lo que se basa el constitucionalismo. El constitucionalismo propone una unidad de hormiguero, no una unidad fundada en los lazos verdaderos, una unidad de hormiguero en donde en realidad estás despreciando a la gente y dices: a estos les aplicamos, ahora les sacamos las empresas y se van a arrilar. Los medios de comunicación han querido y halagado a Inés Arrimadas y han lanzado un mensaje a los catalanes, ¿no? Bueno, con portadas que como si fuera Claudia Schiffer.